Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos dando continuidad al mes de la Biblia, en esta oportunidad a cargo de los hermanos varones durante esta semana. Quiero contarles, para que nos pueda acompañar, que los días lunes y miércoles vamos a tener un estudio bíblico relacionado con la doctrina. Hoy nuestro hermano Luis Lazo, en representación de los varones y del local de Villa Independencia, nos va a compartir el estudio ¿Por qué estudiar doctrina? Y el día miércoles, nuestro hermano Jonathan Peralta, representando al cuerpo de varones y al local de Reñaca Alto, va a compartir el tema La doctrina de las Escrituras. Durante los días martes y jueves vamos a tener cultos de carácter espiritual, pero también con exhortaciones que giran en torno al poder de la palabra de Dios. El día martes, nuestro hermano Esteban Gutiérrez nos va a compartir respecto a darle sentido a la exhortación de la Escritura. Y el día jueves, nuestro hermano Omar Muñoz nos va a compartir en relación al poder de las Escrituras. Finalizaremos nuestra participación los días viernes y domingo. El día viernes queremos invitarle para que pueda compartir con nosotros a las 22 horas un documental cristiano en donde vamos a estar conociendo la vida de Samuel Morris, el misionero africano. Muy edificante, no se lo pierda. Y el día domingo, en la conclusión de los temas, estará nuestro hermano Pablo Leal representando al cuerpo de varones, dando una mirada más general de las temáticas que se compartieron durante esta semana. Que el Señor nos bendiga. Los dejo entonces con algunas alabanzas y con el tema del día de hoy. Que Dios les bendiga. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró.
al Cordero adoraré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder saludarles y a la vez poder desearles las más ricas bendiciones a todos ustedes. Como estamos en el mes de la Biblia, me ha correspondido el tema ¿por qué estudiar doctrina? Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7, y lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar al Señor para pedir que Él nos dirija en esta enseñanza. Eterno Dios, te damos gracias por poder orar delante de tu presencia. Por cierto, Señor, implorando de ti la ayuda, la unción de lo alto, porque sin tu ayuda nada podemos hacer. Queremos, Señor, nuestro anhelo es que esta enseñanza quede grabada en cada corazón, eterno Dios, y sea un motivo de mucho provecho, para que podamos echar mano, Señor, también en los momentos de angustia, momentos de necesidad, Señor, momentos de que tenemos que confrontar quizás a veces las situaciones, eterno Dios, pero por tu palabra enséñanos en esta hora. Todo te lo pedimos y te lo imploramos por Cristo nuestro Salvador. Amén. La pregunta, como dije, es ¿por qué estudiar doctrina? Primeramente tenemos que saber qué significa doctrina. Esta palabra significa enseñanza o instrucción. La doctrina bíblica, que es la que nosotros hablamos, que es la que nosotros enseñamos, consiste en todo aquello que la Biblia dice, ¿ya?, sobre algún tema específico. Ahora, ¿cuál es el motivo de este estudio doctrinal? Es para brindar un entendimiento ordenado, ¿ya?, sobre las verdades bíblicas básicas. Encontramos una lectura bíblica, Lucas hablándole a un varón llamado Teófilo, ¿ya? Él le hizo saber, porque él quería que este varón fuera instruido, a pesar de haber ya escuchado la palabra, para que, dice, porque muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Este varón Lucas era un estudioso, un teólogo, un hombre muy instruido, y había estudiado, había indagado acerca de los acontecimientos bíblicos, y precisamente le estaba haciendo mención a este varón de que estas cosas
nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, refiriéndose a los apóstoles. Y por lo tanto es importante, hermano, entender cuál es el objetivo de este estudio doctrinal, ¿ya? Sirve para cimentar una fe sólida en la palabra de Dios. Y encontramos en el libro de Colosenses, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cuál era la razón de esta enseñanza? Para que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso es necesario, hermanos, este estudio, es necesario entender el por qué nosotros debemos estar cimentados en la doctrina bíblica. Ahora, ¿por qué es importante? El objetivo ese es para no desviarnos, para no para que nadie nos engañe, ¿cierto?, sobre distintas filosofías y huecas sutilezas, dice, según la tradición de los hombres, que es lo que hoy día estamos viendo. ¿Por qué es importante que estudiemos la doctrina bíblica? Primero, porque para Jesús era muy importante. Cuando Jesús subió a la mitad de la fiesta, dice, subió al templo y enseñaba, y los judíos se maravillaban de escucharlo y decían: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y más Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús mismo se concentró en enseñar durante su ministerio. El conocimiento de Jesús sobre la doctrina verdadera le dio también a él una espada muy filuda para pelear contra el diablo. Acordémonos cuando estaba allí en la tentación en el desierto, Jesús se defendió con la palabra del Señor. Él decía: escrito está, la palabra de Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos instruyó a nosotros para que hagamos lo mismo. Y también porque era importante para los discípulos, ¿ya? Ellos se dieron cuenta de que estaban dejando de lado, porque así se lo hicieron saber a las viudas. Había llegado mucha gente a la obra del Señor y estaban dejando de lado la enseñanza por atender las mesas. Entonces ellos dijeron: llamemos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, y nosotros, le dijo, para que ellos hagan este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por lo tanto, para ellos era muy importante, porque ellos estaban llamados para instruir, ¿ya? ¿Por qué era? Y para Pablo también, por ejemplo, era importante la enseñanza. Le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, o sea, insiste, estudia, lee, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos también, porque la iglesia es importante, porque la iglesia primitiva la vio como un fundamento necesario para la vida del cuerpo de Cristo. Y hay una enseñanza, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban. Esto significa persistían
Dar atención continua a una cosa, eso significa la palabra perseverar, estar dedicado a estar constantemente dispuesto a algo, perseverar en la oración, perseverar en la doctrina, perseverar en la enseñanza, algo que debe estar presente siempre en nosotros. También es importante porque representa los medios de Dios para progresar en el desarrollo de nuestro carácter cristiano. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Decía Isaías, a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esto lo decía el profeta, refiriéndose a la enseñanza de Dios para con su pueblo, ¿ya? Y algo importante, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿ah? Engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La correcta enseñanza también nos lleva a vivir rectamente. La correcta enseñanza lleva a la libertad cristiana, ¿ya? Jesús, hablando al pueblo, a los judíos que habían creído en él, le decía, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto para que veamos la importancia que tiene la doctrina, la enseñanza en cada uno de nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿ya? La correcta enseñanza también nos lleva a la santificación. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, decía Juan. Y también en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Jesús hablando, ¿ya? Y la correcta enseñanza también nos lleva a la madurez. Podemos ver que a través de la enseñanza Dios constituyó a unos ya hombres maduros, a unos los constituyó en apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo el Señor. La correcta enseñanza también nos lleva a la vida. El entendido en la palabra dice, hallará el bien. El libro de Proverbios habla. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento el que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La correcta enseñanza es la lluvia que producirá fruto en nuestra vida. Deuteronomio nos dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, ¿ya? O sea, la doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba.
¿Ya? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante esta doctrina de bíblica, la enseñanza de Cristo, la enseñanza de la palabra? Porque los últimos tiempos se caracterizarán por el engaño. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, esto le encargaba Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta enseñanza también, la correcta enseñanza, nos ayudará a ser capaces de juzgar la verdadera doctrina. ¿Ya? El hecho de saber trabajar con lo real, con la verdad, con lo verídico, ¿ah?, nos ayuda a identificar aquello que es falso. Por la palabra de Dios descubrimos lo que es verdad y lo que es falso, lo que los hombres nos quisieran poder enseñar. No podemos asegurar que conocemos otra doctrina a menos que hayamos estudiado la doctrina por nosotros mismos. Nos guardará también de extraviarnos, como dice Proverbio. ¿Ah? Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Se refiere al hombre que no recibe la enseñanza. La correcta enseñanza nos guardará de dejarnos llevar. ¿Qué es lo que dice el libro de Efesios? Los varones, hombres, serán llevados por doquier de todo viento de doctrina. Hay muchas doctrinas en estos días en especial, muchas, pero solamente una es la verdadera. La correcta enseñanza nos ayudará a estar firmemente arraigados en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La correcta enseñanza, dice también, nos dará seguridad en la guerra espiritual cuando estalle la batalla. Pablo decía, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por lo tanto dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque también se nos ha dado la comisión de instruir a todas las naciones. Esta comisión no solo ha sido dada a los apóstoles y líderes de la iglesia, sino también a todos nosotros. Todos debemos estar aptos, instruidos primeramente y por lo tanto aptos para también instruir a otros, enseñar. ¿Ah? La correcta enseñanza, dice, nos ayudará a responder a aquellos que hacen preguntas, algo que es muy frecuente. ¿Ya? Estar siempre, dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El por qué hemos creído, el por qué somos cristianos, el por qué hacemos esto, el por qué no hacemos lo otro. Tenemos que estar preparados para dar una buena respuesta. La correcta enseñanza nos ayudará a convencer a los que contradicen. ¿Ya? Y también, como ya lo dije, nos permitirá enseñar a otros. Tú pues, hijo mío, le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto también, esta enseñanza,
hermanos, la correcta enseñanza trae paz al pueblo de Dios, que es lo contrario a la confusión. La paz trae tranquilidad. El hecho de entender y saber que estamos en la verdad trae una tranquilidad espiritual. El pueblo de Israel ha estado, dice, muchos días sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Aquí vemos las consecuencias. Porque la doctrina también tiene un impacto sobre nuestra comunión. Es difícil tener comunión con aquellos que no sostienen estas verdades. Dice claramente 2 de Juan 9:11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Porque la doctrina determina el destino. Solo hay un camino, y eso lo enseña la doctrina, la palabra de Dios. Hay un camino a la vida presente y también a la vida eterna. Y esta doctrina también nos enriquece espiritualmente. Encontramos en el libro de Proverbios, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende. Esto hablando Dios. Y razonables son también a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Porque la sana doctrina nos hace también sabios. Dad al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Los malos odian la correcta enseñanza, ¿ya? Los tontos desprecian la correcta enseñanza. Porque Dios está restaurando el ministerio de la enseñanza en la iglesia para que ella misma pueda tener completo acceso a los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué requisitos establece la doctrina? ¿Ya? Esta verdadera doctrina. La doctrina debe ser sana. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, habrá tergiversaciones, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La doctrina debe ser pura, sin mezclas, ¿ya? Debe estar basada en la Escritura. Esto es lo más seguro para nosotros, la palabra de Dios. La doctrina debe practicarse y obedecerse, ¿ya? Pero gracias a Dios, el apóstol Pablo decía que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, o sea, enseñado, ¿ya? Pero aquí hay una advertencia también. Tener demasiado conocimiento nos puede convertir en buenos fariseos si no vigilamos lo que sabemos. ¿Ah? Jesús, hablando a la gente y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todos los que os digan que guardéis guardarlo y hacerlo. No os hagáis conforme a sus obras. Se refería a los fariseos, ¿ya?
a los escribas, porque dicen y no hacen. ¿Ya? Nos engañaríamos si pensáramos que conocer la verdad es lo mismo que practicarla. Hay que conocerla y a la vez practicarla. Pero sed hacedores de la palabra, dice el libro de Santiago. No tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Amén? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, como ya dije, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿Ya? No tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Esto será bienaventurado, o este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a la doctrina de Dios? Voy a leer una parte del pueblo en el tiempo de Nehemías, lo que sucedió, y dice, refiriéndonos a cuál debe ser nuestra actitud frente a la doctrina, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Ya? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Esta es la actitud. ¿Ya? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esa es una actitud de humildad, una actitud de humillación delante de la palabra del Señor, una actitud de aceptación también de la palabra de Dios. Debemos estar hambrientos de la palabra, ¿ya? Dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Nunca me separé, dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Por lo tanto, debemos desear tener un entendimiento espiritual de la palabra. Debemos estar atentos a la palabra. Debemos ser respetuosos por la palabra y debemos responder a la palabra. ¿Ya? Y los extraviados de espíritu, dice Isaías, aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Por último, el salmista dice, Salmo 19, del 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera.
Bien, así hemos culminado este primer día en torno al mes de la Biblia. Dios bendiga a nuestro hermano Luis, que nos ha podido compartir este estudio, y a los hermanos que han hermoseado el servicio con alabanzas. Pedimos la bendición al Señor y oramos por los enfermos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, glorifícate. Permítenos acercarnos más cada día a tu palabra, al conocimiento de Dios que va a traer paz, gozo, alegría en nuestras vidas. En este día lunes que comenzamos, queremos pedirte tu bendición sobre todas nuestras vidas, principalmente sobre los que estén enfermos, aquejados de salud. Restaura, Señor mi Dios, glorifícate por fe. Quien esté escuchando, oyendo la proclamación del Cristo de la gloria y crea en su corazón de que Dios puede obrar por medio de su Espíritu, reciba en esta hora sanidad para la gloria del Señor. Y a su pueblo, permítenos continuar en este camino con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos vemos mañana martes en un culto de carácter espiritual.